al canal de Cesar y la Tecnología y no se olviden de dar un like y de suscribirse al canal y dejen sus comentarios y de activar la campanita para no perderse ningún video. Hola, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el audio de alta calidad. Y lo hacemos inspirados en un material genial, el Manual del Audio Inteligente. Cómo elegir parlantes de alta calidad sin arruinar tu presupuesto. La idea hoy es, desmitificar un poco esto del hi-fi, ¿no? Demostrar que un sonido que realmente emocione no tiene por qué costar una fortuna. Exactamente. A veces se piensa que hi-fi es solo para presupuestos ilimitados, pero no. En esencia se trata de fidelidad, de buscar que lo que escuchamos sea lo más cercano posible a la grabación original, a la intención del artista. Que el equipo como que desaparezca, ¿no? Y quede solo la música. Esa es la meta. Sentir la música, la emoción, no estar pensando, qué buen parlante. Y eso se apoya en algunos pilares fundamentales. Pilares como, un sonido limpio, sin siseos raros ni distorsión cuando le subís un poco. Mínima distorsión y ruido, sí. Fundamental. Y eso de sentir el espacio, que la música no parezca venir solo de dos puntos. La amplitud y la escena sonora. Sentir como un escenario tridimensional. Eso. Y poder decir, la guitarra está ahí, el bajo allá. La separación de instrumentos, claro. Y que todo suene equilibrado, que no haya un bajo que tape todo o unos agudos que te taladren. El equilibrio tonal, sonido natural, digamos. Exacto. Buscamos neutralidad o naturalidad. Pero al final del día la pregunta clave es, ¿cómo le suena a la persona que escucha? El gusto personal. Siempre. Es subjetivo, pero con buena base. Perfecto. Pues con esa meta, la de tomar decisiones informadas, de entender qué buscar más allá de la etiqueta del precio, arranquemos a desarmar esto de los parlantes. Empecemos por lo básico, la caja, el gabinete. ¿No es solo un cajón de madera o sí? Para nada. Es súper importante. Su función es controlar las vibraciones que genera el propio parlante al moverse. Esas vibraciones pueden ensuciar el sonido. ¿Y qué materiales se usan? Veo mucho MDF. Sí, el MDF es muy común en gamas de buena relación calidad-precio, porque es denso y no resuena fácilmente, o sea, no vibra tanto por sí mismo. A veces, fíjate, un parlante pesado puede ser una buena señal inicial, indica construcción robusta. Tiene lógica. ¿Y los diseños? Veo cajas cerradas y otras con un agujero, un puerto. Claro, las de caja sellada, sin aberturas, atrapan el aire dentro, y eso ayuda a controlar el movimiento del woofer. Suelen dar bajos muy precisos, rápidos, bien definidos, ideales si te gusta la precisión rítmica. ¿Y las del agujero? ¿Las bass reflex? Esas usan ese puerto, esa abertura, para reforzar las frecuencias graves. Es como que el aire que se mueve dentro ayuda a generar más bajo. Permiten obtener más volumen y profundidad de graves con gabinetes más pequeños. Son muy comunes en parlantes de estantería, los bookshelf. ¿Alguna contra? El riesgo es que, si el puerto no está bien diseñado o el parlante mal ubicado, el bajo puede sonar un poco como descontrolado, retumbón, ¿viste? Menos preciso. Entendido. Pasemos a los que hacen el sonido, los músculos, los drivers. El chiquito de arriba, el tweeter. El tweeter se encarga de los agudos, las frecuencias altas, de 2 kHz para arriba. Es el que nos da la claridad, el detalle fino, esa sensación de aire en la música. ¿Hay distintos tipos? Principalmente dos. Los de cúpula blanda, hechos de seda o alguna tela tratada, tienden a un sonido más suave, natural, menos fatigante para escuchar por horas. Y los de cúpula dura, de metal como aluminio, titanio o incluso cerámica. Esos son mejores. Pueden ofrecer más detalle aparente, más rapidez. Pero, si no están bien implementados en el diseño general, a veces pueden sonar un poquito más ásperos o brillantes, de más. Depende mucho del diseño completo. ¿Ok? ¿Y el grande de abajo, el woofer? Para los graves. El woofer mueve mucho aire para reproducir los bajos. El bombo de la batería, el bajo eléctrico. Ahí también los materiales importan. Se busca rigidez para que no se deforme al moverse rápido y ligereza. Materiales comunes. El papel tratado es un clásico. Da un sonido bastante natural y balanceado. El polipropileno es muy usado. Es rígido y bueno para bajos precisos.
Y luego tenés materiales más high-tech, como Kevlar o fibra de carbono, súper rígidos y ligeros, que buscan minimizar la distorsión incluso a volúmenes altos. Suelen estar en gamas más altas, claro. O sea que el material sí le da un sabor al sonido. Totalmente. Influye en el carácter sónico del parlante. Falta una pieza clave adentro, ¿no? El que dirige la orquesta. El crossover, esencial. Es un circuito electrónico dentro del gabinete. ¿Qué hace exactamente? Divide la señal musical que llega del amplificador, manda las frecuencias altas al tweeter y las bajas al woofer. Si es un parlante de 3 vías, también manda las frecuencias medias a un driver dedicado, el midrange. ¿Y por qué es tan importante? Primero, para que cada driver reciba solo las frecuencias que puede manejar bien. Segundo, protege al tweeter, que se dañaría fácil si le llegan graves potentes. Y tercero, asegura que todos los drivers trabajen juntos de forma coherente, que el sonido se sienta como un todo unificado. La calidad del crossover es clave entonces. Crucial para un sonido bien integrado y balanceado. Un mal crossover puede arruinar el rendimiento de buenos drivers. ¡Wow! Entender todo esto ya te da una idea de por dónde pueden ir los tiros con un parlante antes de escucharlo. Pero luego viene la hoja de especificaciones. Los números. ¿Qué es lo que de verdad importa mirar ahí para no marearse? Sí, las especificaciones pueden ser confusas. Arranquemos por la respuesta de frecuencia, que se mide en Hz, Hz. Te dice el rango de tonos que el parlante puede reproducir. Por ejemplo, 55 Hz a 25 kHz. El primer número, el más bajo, indica qué tan profundos pueden ser los graves. Mientras más bajo, mejor. En teoría sí, para bajos más profundos. Pero ojo, no es solo el rango. Fíjate también en la variación, el plus-menos decibeles. Por ejemplo, más 3 dB. Un número pequeño ahí, como más 2 dB o más 3 dB, indica que la respuesta es más plana. O sea, reproduce todos los tonos dentro de su rango con un volumen similar, más fiel, menos coloreado. Entiendo. Y la sensibilidad se mide en decibeles, dBs. Dicen que es súper importante para el presupuesto. ¿Por qué? Es clave. La sensibilidad mide qué tan fuerte suena el parlante con una cantidad de potencia estándar, usualmente 1 watt medido a 1 metro de distancia. Es como la eficiencia del parlante. ¿Y cómo afecta al bolsillo? Directamente. Una sensibilidad alta, digamos por encima de 89 decibeles, significa que el parlante necesita menos potencia del amplificador para sonar fuerte. Esto te permite usar un amplificador más modesto, más económico, y aún así tener buen volumen y dinámica. ¿Y si es baja? Una sensibilidad baja, bajo 84 decibeles, por ejemplo, necesita un amplificador con más músculo, más potente, que generalmente es más caro, para poder moverse bien y sonar como debe. Es un factor crítico al armar el sistema completo. Buen dato. Un atajo para presupuestos ajustados. Buscar alta sensibilidad. ¿Y la potencia? Los watts W, siempre veo números gigantes. PMPO. Ah, el gran mito de los watts. Olvídate de los watts pico o PMPO. Eso es puro marketing, no dicen nada real. Lo que importa son los watts RMS, que indican la potencia continua y segura que el parlante puede manejar. Pero, ¿más watts RMS siempre es mejor? No necesariamente mejor calidad, solo más volumen potencial. Unos 50 WRMS de un parlante bien diseñado y construido pueden sonar muchísimo mejor, más limpios y controlados, que 200 WRMS de uno mal hecho. La potencia tiene que ser adecuada para la sensibilidad del parlante y el tamaño de la sala. No se trata solo de tener el número más grande. Clarísimo. Nos queda la impedancia. Se mide en ohms, omega. Suena técnico. Lo es un poco, pero es fundamental entenderlo para la compatibilidad. La impedancia es la resistencia eléctrica que el parlante le presenta al amplificador. Los valores comunes son 8, 6 o 4 ohms. ¿Y qué pasa si no coincide con lo que dice el amplificador? Problema. Es como conectar un electrodoméstico incorrecto. Un parlante de baja impedancia, como 4 ohms, le exige más corriente al amplificador. Si el ampli no está diseñado para entregar esa corriente, si solo dice soportar 8 ohms, por ejemplo, puede sobrecalentarse y hasta dañarse. O sea, esto no es negociable. Hay que chequear la compatibilidad sí o sí. Sí o sí. El amplificador siempre indica el rango de impedancias que maneja de forma segura. Hay que respetarlo.
Fíjate cómo se conecta todo. Un parlante que baja mucho en frecuencia, bajos profundos, pero tiene baja sensibilidad y baja impedancia. Va a necesitar un amplificador potente y caro para que suene bien y seguro. Exacto. Para presupuestos más ajustados, a veces es más inteligente buscar un parlante quizás con bajos un poquito menos profundos, pero con mayor sensibilidad y una impedancia más estable, como 8 ohms. Va a ser mucho más fácil de amplificar bien con un equipo accesible. Tiene toda la lógica del mundo. Hay que mirar el conjunto. Bueno, cambiemos de tema. Tipos de parlantes. Veo mucho activo versus pasivo. ¿Cuál es la diferencia clave para alguien que empieza? Es una distinción importante. Los activos, también llamados autoamplificados, son como un sistema todo en uno. Llevan el amplificador incorporado dentro de una de las cajas, o a veces en ambas. Ese ampli está diseñado y optimizado específicamente para los drivers de ese parlante. Suena simple. Lo es. La gran ventaja es la simplicidad. Los conectas a tu fuente de sonido, compu, celu, tele y a la corriente, y listo. Son geniales para empezar, para escritorios o si buscas algo minimalista. Además, suelen ofrecer un valor excelente, porque el fabricante optimiza todo el paquete. Desventajas. Principalmente la flexibilidad. No podés cambiar o mejorar solo el amplificador o solo los parlantes más adelante. Si algo se rompe, puede ser más complejo de reparar. Y la variedad de modelos, aunque crece, sigue siendo menor que en pasivos. ¿Y los pasivos? Son los más tradicionales. Necesitan sí o sí un amplificador externo. El parlante el parlante... Más cajas, más cables. Sí, requiere más componentes. Un amplificador o receptor AB y cables de parlante para conectarlos. ¿Ventajas? Flexibilidad total. Podés combinar cualquier parlante con cualquier amplificador, siempre que sean compatibles en impedancia y potencia, claro. Puedes actualizar un componente a la vez. El mercado es enorme, hay muchísimas opciones. Pero es más complejo de armar y elegir, ¿no? Sí, requiere un poco más de investigación para asegurar una buena sinergia entre ampli y parlantes. El costo total del sistema suele ser mayor también y ocupa más espacio. Para alguien que recién empieza y busca simpleza y buen valor, quizás los activos son buena puerta de entrada. Estar en el mundo del buen sonido sin complicarse demasiado. Bien. Y luego está la forma y tamaño. Los chiquitos, de estantería o bookshelf, contra las torres altas, los floor standing. La elección depende mucho del tamaño de tu habitación y de lo que busques. Los de estantería, bookshelf, son compactos, ideales para habitaciones pequeñas o medianas. Si los colocas bien, sobre soportes a la altura del oído, pueden crear una imagen estéreo increíble. ¿Y los bajos? Generalmente, para sentir bajos muy profundos y potentes, vas a necesitar complementarlos con un subwoofer. Pero para muchos tipos de música y en salas no muy grandes, pueden ser suficientes. Además, suelen ser más económicos. ¿Y las torres? Las torres floor standing, al ser más grandes y tener gabinetes con más volumen interno, pueden mover más aire. Usualmente ofrecen una respuesta de bajos más completa y profunda sin necesidad de subwoofer. Tienen más presencia. Ideales para... Habitaciones más grandes, para escuchar a volúmenes más altos o para sistemas de cine en casa donde buscas impacto. Contras. Ocupan más espacio físico, claro. Son más caras, generalmente, y su ubicación puede ser un poquito más crítica para que los bajos no se descontrolen en la sala. O sea, para empezar, quizá un buen par de bookshelves bien ubicados sobre soportes es más versátil y fácil de manejar en la mayoría de los casos. Suele ser una excelente opción inicial, sí. Más fácil de integrar en diferentes espacios. Perfecto. Ya entendimos la anatomía, los números, los tipos. Pero decías que el hi-fi es más que eso. ¿Qué son esas cualidades que no aparecen en la ficha técnica? Exacto. Acá entramos en lo que realmente define una experiencia sonora inmersiva. Hablamos de la escena sonora, el famoso soundstage. ¿Qué es eso? Es la ilusión de espacio que crean los parlantes. Un buen sistema te hace sentir que la música no sale de dos cajas, sino que se despliega frente a ti, con ancho, profundidad y hasta cierta altura, como si estuvieras ahí. Ah, ¿y la imagen? La imagen es la precisión con la que podés ubicar cada instrumento o voz dentro de esa escena sonora virtual. Es como si pudieras ver dónde está cada músico. Da una sensación casi holográfica cuando está bien lograda.
Eso es lo que buscan los audiófilos. Es gran parte de la magia del hi-fi, sí. Y no lo vas a encontrar en un número de la especificación. Se logra con buen diseño y, muy importante, buena colocación. También se habla de que los parlantes tienen personalidad o carácter. ¿A qué se refieren? Se refiere a la firma sónica general del parlante. No todos suenan igual, aunque midan parecido. Algunos buscan ser neutrales o planos, como los monitores de estudio. Intentan ser lo más fieles posible a la grabación, sin añadir ni quitar nada. Muy transparentes. ¿Otros? Tenés los cálidos. Suelen tener un énfasis suave en los medios graves y agudos un poco más relajados. Son muy agradables, musicales, invitan a escuchar por horas sin fatiga. ¿Y al revés? ¿Los brillantes? Exacto. Los brillantes tienden a enfatizar un poco más los agudos. Dan una sensación de mucho detalle, mucha claridad inicial, pero si se pasan, pueden volverse fatigantes o resaltar defectos de la grabación, como la sibilancia en las voces. ¿Y analíticos? Suena como muy técnico. Los analíticos priorizan la resolución y el detalle extremo por sobre todo. Revelan cada micro detalle de la grabación. Pueden ser fascinantes, pero a veces se perciben como un poco fríos o menos musicales para algunos oídos. O sea, ¿no hay uno mejor? Depende del gusto. Totalmente. Y del tipo de música que escuches y de cómo te gusta escucharla. Y supongo que todo esto también depende de qué le conectamos antes al parlante, ¿no? La fuente, el ampli. Fundamental. Es la sinergia del sistema. La cadena de audio es tan fuerte como su eslabón más débil. Podés tener los mejores parlantes del mundo, pero si la fuente es mala, basura entra, basura sale. ¿Qué sería una buena fuente? Usar archivos de música sin pérdida de calidad, como FLAC o Wave, o servicios de streaming de alta fidelidad como Tidal Hi-Fi, Qobuz, los MP3 de baja calidad, comprimen mucho el sonido y limitan lo que pueden hacer los parlantes. Luego está el DAC, el convertidor digital analógico. Es el que traduce los ceros y unos digitales a la señal eléctrica que va al amplificador. Un buen DAC, a veces uno externo, puede mejorar mucho la claridad y el detalle. Y el amplificador, que no solo da potencia. No solo potencia. También tiene su propio carácter sónico e influye mucho en cómo controla a los parlantes, especialmente los bajos. Un buen match entre ampli y parlantes es crucial. Pero mencionaste algo antes que me dejó pensando, y creo que es vital para quien cuida el presupuesto. La sala y la colocación, tan importantes son. Son importantísimas. Te diría que son el componente más subestimado y a la vez más influyente después de los propios parlantes. Y acaba un dato clave del manual. Unos parlantes de presupuesto moderado, pero bien colocados en una habitación con una acústica mínimamente tratada, pueden sonar mucho mejor en términos de escena sonora e imagen que unos parlantes carísimos tirados de cualquier manera en una sala con mucho eco. Eso es oro puro. O sea, se puede mejorar mucho el sonido sin gastar un peso más, solo moviendo muebles o parlantes. Exactamente. La colocación y la acústica básica son herramientas súper poderosas y en gran medida gratuitas. Excelente. Bueno, ya tenemos toda la teoría masticada. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo es el proceso de búsqueda real? ¿Qué recomienda el manual del audio inteligente? ¿Cómo es tu habitación? ¿Grande? ¿Chica? ¿Tiene mucho eco? ¿Paredes lisas? ¿Ventanas grandes? ¿Piso duro? ¿O es más bien apagada? ¿Alfombras, cortinas, muebles? También para qué los voy a usar principalmente. Claro. Escucha crítica de música, sonido de fondo mientras trabajas, para cine en casa con explosiones. Y el presupuesto, obvio. El presupuesto total. Total, sí. Si vas por parlantes pasivos, recordá incluir el costo del amplificador, los cables y quizás soportes para los bookshelf. Que no te comas el presupuesto solo en los parlantes. Bien, primer paso. Conocer mi terreno. Luego. Paso 2. Investigar. Recopilar información. Y acá el manual sugiere algo clave. Triangular fuentes. No te quedes con una sola campana. Por un lado, la sabiduría colectiva. Foros de audio en Internet. El manual menciona ejemplos como RD Budget Audiophile o foros locales tipo Hi-Fi Chile. ¿Qué buscar ahí? Experiencias reales de usuarios con equipos y presupuestos similares al tuyo. Lee discusiones, busca consensos sobre ciertos modelos.
Ojo, no hagas la pregunta genérica de ¿qué parlante me compro? Busca hilos donde ya se hable de lo que te interesa. Por otro lado, la opinión experta. Revistas o webs especializadas mencionan What Hi-Fi, que tiene muchas reseñas, premios, listas de mejores compras por categoría de precio. Y YouTube. Hay muchos canales de audio. También, YouTubers que se enfocan en audio asequible pueden ser útiles. Sus demostraciones de sonido son solo una referencia muy limitada por la grabación y tu propio equipo, pero sus opiniones y comparativas pueden servir. Y para los más técnicos, sitios con mediciones objetivas. El manual nombra Audio Science Review, ASR, que publica mediciones detalladas del rendimiento técnico, respuesta de frecuencia, distorsión, etc. Entonces, cruzar info, usuarios plus expertos plus datos, si te interesa. No casarse con una sola fuente. Exacto. Triangular te da una visión mucho más completa y balanceada. ¿Y después de investigar? Paso 3, y el más importante, la prueba de fuego, la audición personal. Nada, pero nada reemplaza escuchar los parlantes con tus propios oídos. ¿Ir a una tienda? Si tenés la posibilidad, sí. Lleva tu propia música, canciones que conozcas muy bien, en buena calidad si es posible. ¿Y qué escuchar específicamente? Presta atención a cómo suenan las voces, naturales o coloreadas. Los bajos están definidos y controlados, o son una bola de graves sin forma. Los agudos son claros y detallados, pero sin ser chillones o sibilantes. Intenta percibir si se forma esa escena sonora, si podés ubicar instrumentos. Y confiar en mi gusto al final. Totalmente. Lo que le suena increíble a un crítico o a un foro entero, quizás a vos no te convence. Tus oídos mandan. Me parece un método súper sólido. Para darle un poco de carne a esto, el manual menciona algunos modelos que suelen destacar en relación calidad-precio. Podemos repasar un par. Claro, da algunos ejemplos representativos de distintas filosofías de sonido dentro de presupuestos razonables. Por ejemplo, los KEF Q350. Son conocidos por su driver UniQ, que tiene el tweeter en el centro del woofer. Esto ayuda mucho a la dispersión del sonido y crea una imagen estéreo muy precisa y una escena sonora amplia para su precio. Suenan claros, detallados, articulados. ¿Alguna consideración especial con los KEF? Sí, importante. Su impedancia puede bajar bastante en algunas frecuencias. Llega hasta unos 3.7 ohms. Necesitan un amplificador que sea estable y entregue buena corriente con cargas de 4 ohms para sonar realmente bien. No son para cualquier ampli básico. O sea, geniales para claridad e inmersión, pero ojo con el ampli. Otro clásico, ELAC Debut 2.0 B6.2. Sí, un diseño muy popular de Andrew Jones. Estos tienen fama de ser muy neutrales, muy transparentes. Son como una ventana a la grabación, no le añaden mucho color propio. Tienen el puerto bass reflex adelante, lo cual es práctico porque facilita colocarlos un poco más cerca de la pared sin que el bajo se descontrole tanto. ¿Para quién serían ideales? Para puristas, gente que quiere escuchar la grabación tal cual es, quizá para analizar mezclas. La contra es esa misma honestidad. Si la grabación es mala, te lo van a mostrar sin piedad. Entiendo. ¿Y si buscamos algo quizá menos analítico, más musical o agradable para escuchar por horas? Ahí el manual pone como ejemplo a los Q Acoustics 3020i. Estos tienen una reputación bien ganada de sonar cálidos, ricos, muy musicales y agradables. Ofrecen un bajo sorprendentemente lleno para su tamaño y unos medios bastante presentes y bonitos. El sonido general es más suave, menos fatigante, muy indulgente con distintas calidades de grabación. ¿Algún detalle práctico? Son un poco profundos físicamente, miden como 28 centímetros de fondo. Necesitas asegurarte de tener una estantería o soporte estable y con espacio suficiente. Ideales para disfrutar de la música, largas sesiones, rock, pop. Entonces, resumiendo esos tres ejemplos. KEF Q350. Claros, imagen genial, necesitan buen ampli. ELAC B6.2. Neutrales, honestos, flexibles con la ubicación. Q Acoustics 3020i. Cálidos, musicales, muy disfrutables. Tres caminos distintos. Honoríficas a otras marcas y modelos interesantes en presupuestos ajustados.
Por ejemplo, en activos de gran valor, nombra a Edifier con modelos como el R1280T o los S1000MK2 que ya tienen Bluetooth aptX HD. Otras opciones pasivas. Para un sonido más dinámico, quizás para cine o rock más potente, menciona a Klipsch con sus tweeters de bocina y alta sensibilidad, o a Polka Audio y su línea Monitor XT. Y si se busca un sonido con un toque europeo, quizás más refinado o cálido, nombra a Wharfadale con la serie Diamond o a Dali con los Oberon. Hay muchas buenas opciones, es cuestión de investigar cuál se alinea más con tu gusto y necesidades. Genial. Tenemos modelos, tenemos método. Ahora, el último paso crucial, instalarlos bien y evitar errores tontos. ¿Cuáles son los más comunes que arruinan todo el esfuerzo? Por completo la habitación. Poner los parlantes donde caigan sin pensar en la acústica o la posición. Otro, desajustar parlante y amplificador, ya sea por potencia inadecuada o peor, por incompatibilidad de impedancia. Eso puede quemar el ampli. El mito de los watts. Creer que más watts siempre es mejor calidad. Comprar solo por la marca o porque el parlante es grande, sin investigar ese modelo específico. Subestimar el costo total si vas por pasivos, ampli, cables, soportes. Y fundamentalmente, la mala colocación. Ejemplos de mala colocación. Pegarlos contra la pared, especialmente si tienen el puerto bass reflex atrás. Ponerlos muy juntos entre sí. Meterlos en las esquinas de la habitación, lo que exagera los bajos de forma artificial. Todo eso destruye la escena sonora y el equilibrio. Y la acústica, ese componente olvidado. Si mi sala tiene mucho eco, hay soluciones caseras fáciles. Sí, y son muy efectivas. El eco lo generan las superficies duras y lisas. Paredes vacías, ventanas grandes, pisos de madera o cerámica. ¿Cómo combatirlo? Con absorción y difusión. Absorción. Poner materiales blandos que atrapen el sonido. Una alfombra gruesa en el suelo, entre los parlantes y tu posición de escucha, hace maravillas. Cortinas pesadas en las ventanas. Muebles tapizados como sofás o sillones. ¿Y difusión? Suena más complicado. No tanto. La idea es romper las ondas de sonido para que no reboten directamente. Una estantería llena de libros de distintos tamaños y profundidades es un excelente difusor casero. Plantas grandes también ayudan un poco. O sea, no hay que convertir la sala en un estudio de grabación, pero sí controlar un poco esos rebotes. Exacto. Un poco de tratamiento acústico casero puede marcar una diferencia enorme en la claridad y la definición del sonido. Y la colocación ideal. Hablaste del punto dulce o sweet spot. La regla de oro es buscar formar un triángulo equilátero. La distancia entre los dos parlantes debería ser aproximadamente igual a la distancia desde cada parlante hasta tus oídos cuando estás sentado escuchando. La altura. Clave. Los tweeters, los drivers de agudos, deben quedar más o menos a la altura de tus oídos en tu posición de escucha habitual. Por eso, los soportes son importantes para los parlantes de estantería, para elevarlos del mueble. ¿Y la distancia a la pared de atrás? Especialmente importante si tienen puerto trasero. Como punto de partida, probá separarlos unos 30 a 50 centímetros de la pared trasera. Después, experimenta moviéndolos un poquito hacia adelante o atrás mientras escuchas música con buenos bajos. Vas a encontrar un punto donde el bajo suena más definido y equilibrado, ni retumbón ni demasiado flaco. O sea, hay que jugar un poco con la posición. Sí, dedicarle un rato a probar distintas posiciones es probablemente la mejora de sonido más grande y barata que podés hacer después de comprar los parlantes. ¡Qué buenos consejos! Dedicarle tiempo a esto es la forma más rentable de mejorar el sonido. Definitivamente. Es exprimir al máximo la inversión que hiciste. Muy bien, creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Llegamos al final de esta exploración detallada, siguiendo la ruta de El Manual del Audio Inteligente. Y el objetivo, como dijimos al principio, no era encontrar el parlante perfecto universal, porque no existe. Era darles las herramientas para que cada persona pueda encontrar el mejor parlante para su situación particular. Exacto. Para su espacio, su presupuesto y sobre todo sus propios oídos. El proceso quedó claro, ¿no? Primero, conocerse uno mismo y su entorno, necesidades, sala, presupuesto. Segundo,
entender los conceptos básicos, cómo están hechos, qué significan las especificaciones clave. Tercero, investigar bien, cruzando fuentes. Experiencias de otros usuarios, análisis de expertos y, si se quiere, datos técnicos objetivos. Cuarto, y fundamental, confiar en la propia escucha, la audición personal. Y quinto, que a veces se olvida pero es crucial, optimizar todo con una buena colocación y un mínimo cuidado de la acústica de la sala. Con todo este conocimiento, uno deja de ser un comprador vulnerable al marketing y se convierte en un selector informado. Alguien capaz de armar un sistema que le permita conectar de verdad con la música, con el cine. Ya tienen el mapa y la brújula. Y si me permitís una reflexión final. Quizá la búsqueda no termina cuando compras los parlantes. El verdadero disfrute a veces viene después, al seguir experimentando. ¿Qué pasaría si el próximo gran salto en la calidad de tu sonido no viniera de gastar más plata, sino de mover esos parlantes 5 centímetros hacia un lado? ¿O de desempolvar esa alfombra que tenías guardada? ¡Wow! Buena pregunta para cerrar. A veces, la optimización inteligente, darle una vuelta de tuerca a lo que ya tenés, trae muchas más satisfacciones que la simple compra impulsiva. Es un viaje continuo de descubrimiento. Me encanta esa idea. Optimizar antes de gastar. Bueno, con eso nos despedimos por hoy. Les deseamos una muy feliz escucha. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Si les pareció útil esta información, un me gusta siempre ayuda a que lleguemos a más gente interesada. Y claro, los invitamos a suscribirse para no perderse futuras exploraciones como esta. Y déjenos en los comentarios sus propias experiencias, sus dudas o cuáles son sus parlantes favoritos en relación calidad-precio. Nos encanta leerlos. Hasta la próxima. Saludos y a disfrutar de la música.